En este sentido, pues nada más a manera de recapitulación, recordemos que ayer estábamos viendo lo que es el tema de nuestra compañera, en el cual nos hablaba un poco de lo que es el input, en el que podamos nosotros hacer el análisis desde el aspecto de estas raíces y lo que son los aspectos morfológicos eh, de tipo derivativo a nivel de los sistemas de análisis. En este sentido, tenemos que estar entendiendo que eh, vamos a ver algunas características a nivel de comunicación que debemos de establecer al momento de trabajar lo que es el nivel de comprensión, sobre todo porque cuando nosotros trabajamos a nivel los diferentes niveles de procesamiento, vamos a estar tratando de dilucidar o tratar de determinar si estamos manejándolo de forma eh, correcta, como es el hecho de los tipos de morfemas que nosotros podemos identificar, como lo que son los monomorfemas, los polimorfemas y los tipos de morfología que son la flexiva y la derivativa. Bien, ya se encuentra con nosotros, creo que nuestra compañera María, parece ser. Eh, s- bien, María, ¿estás ¿me escuchas? Sí, maestro. ¿De casualidad pudiste revisar el material que subí al Classroom? Sí, sí lo revisé. Ok, es sí pudiste hacer sacar algunos puntos para que podamos trabajar con eso. Sí, hice mi presentación. Bien, bueno. Entonces, antes de pasar con este tema de nuestra compañera María, ¿hay alguna duda con respecto a lo que estuvimos manejando, compañeros? ¿Alguna duda, alguna inquietud de lo que ayer vimos? Si no, para poder avanzar con el tema que amablemente nuestra compañera María ya nos tiene preparados. ¿Todo claro o alguien tiene alguna duda? No, maestro, de mi parte no. Ok, bueno. Bueno, en este caso es vamos a pedirle a nuestra compañera o en ese aspecto, María, si nos puedes compartir lo que tienes para el día de hoy con respecto al tema. Hoy vamos a estar hablando precisamente de lo que es el procesamiento pragmático. Sobre todo porque con este debemos nosotros ya de tener algunos aspectos más puntuales sobre cómo nosotros podemos procesar la información y al mismo tiempo elaborar lo que es una comunicación mucho más fluida, el procesamiento pragmático discursivo. Te damos el lugar, María, para que puedas presentarnos lo que tienes para el día de hoy. ¿Se ve, maestro? Sí, Ujú. Bueno, a mí me volvió a tocar
exponer es sobre el otro, bueno, el siguiente tema, que es como el complemento del otro, que es procesamiento pragmático. Bueno, ¿qué es el complemento pragmático? Es o se define como el uso del sistema lingüístico por parte del hablante en un contexto o una situación comunicativa dada y efecto que hay. Esto indaga en los principios de reflejar la compatibilidad al hablar o en el hablante para adecuar el mensaje o la situación que queremos darle al otro. Acá dice que en Skander en 1993 fue que comenzó. Desde ahí inició un programa o una práctica que se atiende a este factor. El lingüístico como extralingüísticos que intervienen en el acto de la comunicación entre dos personas o varias. Desde la perspectiva programática se dice que cuando que hay diferentes tipos de elementos para esta. El primero podría ser los participantes en el acto de la plática o discurso, el emisor y el receptor, el que da el mensaje y el que recibe el mensaje, ya sea escrito o hablado. El anunciante, que también es dominado como el acto de hablar o en el acto de la escritura. Acá hay un cuadro que fue lo que el maestro comentó en la otra clase, que es como apoyo, donde nos explica un poquito más cómo va el desarrollo para hablar o dar a conocer un mensaje. Por ejemplo, la comunicación no verbal, acá dice que es para el lenguaje, se utiliza una voz que sea fuerte, que hable la persona con fluidez, y también que la persona hable ya sea con claridad para que se pueda entender el mensaje que quiera darle a las personas o a la persona. Y de la misma forma, igual el ritmo de cómo la persona habla. El otro podría ser los elementos extralingüísticos, que vienen siendo el kinesia y el proxemia. El kinemia viene siendo una parte de lo que viene siendo de lo de la voz. Aquí yo busqué qué viene siendo kinemia para saber qué es. Kinemia es la ciencia o el lenguaje corporal estudiada del significado de la expresión, es decir, las caras que hace la persona al hablar, ya sea en comunicación de movimiento corporal de la persona que está explicando ya sea un tema o está dando una noticia al otro. El proxema o el proxemia viene siendo prácticamente casi lo mismo. Y acá dice que el proxemia se refiere a la pertenencia o la percepción de la persona físico. Eso viene siendo la proxemia. También otra parte importante es el discurso, que tiene que ser una comunicación, intención comunicativa, significado conversional e indeferido, acto de habla, coherencia y relevancia. Conversional. Las características del hablante, puede ser su edad, su sexo, de dónde es, ese tipo de cosas. Inicio de la conversación, sea una conversación larga, una conversación corta, una conversación entre corta y larga. Formalidad o informalidad, depende de la noticia o de lo que la persona esté explicando al público. Puede ser algo formal como también algo informal. El turno de conversación, solapamiento, silencios y por último finalización de la plática, cómo la plática termina cuando la persona está hablando. El otro es un aspecto neuroanatómico. A esta altura queda claro que el cerebro integra diferentes a la información. Cuando nosotros hablamos, nuestro cerebro ya tiene la información de que nos están explicando algo. Pero como bien dice, hay personas que tú les puedes explicar algo, pero
no lo entiende a la primera, sino que tienes que explicárselo varias veces o 2 veces para que la persona pues entienda la información, ya sea una explicación de un tema o una plática que estés haciendo con alguien. La distancia área del cerebrales que parece que coinciden para diversos tipos de procesamiento. Lo mismo ocurre con el procedimiento programático, que viene siendo el tema. Aún tradicionalmente se ha postulado que mientras el hemisferio cerebral izquierdo procesa fundamentalmente los aspectos formales del lenguaje, el hemisferio derecho tenía una mayor implicación en el procedimiento del programático con las nuevas técnicas de neuroimagen. Algunas personas, cuando le estás dando tú una información, inmediatamente ya se imaginan lo que le estás explicando, ya sea un tema, una noticia, lo que le quieras explicar. Hay personas que ya automáticamente ya hacen una imagen de lo que le estás diciendo o le estás explicando. Se ha puesto de manifiestos la aplicación de la red de conocimiento. Se pone en marcha ante la tarea de corte pragmático y de procesamiento para la producción o la información que le quieras dar a la persona. Ok, ¿terminaste? Esa es la información que busquemos. Ok, perfecto, bien. Vamos a ver algunos puntos. ¿Puedes regresar a tu presentación? Eh, Sí, a la número, a ver, desde la uno para que empecemos a ver parte por parte, porque hay algunos elementos importantes que vamos a empezar a tener que considerar al momento de lo que es el procesamiento. eh, en este aspecto, de este procesamiento pragmático discursivo. La número uno, ¿cuál es? Nada más para que lo muestres la número uno. ¿Ok? Muy bien. Recuerden, cuando nosotros hablamos, ¿qué quiere decir la definición de pragmática? Cuando nosotros hablamos de la palabra pragmática, ya vamos a definir aspectos hasta cierto punto contextuales con respecto a el lenguaje. Y en estos aspectos de lenguaje que nosotros vamos a conllevar, tenemos que estar contextualizando lo que decimos. Acá ya no es tan importante, bueno, sí es importante la manera en que nosotros pronunciamos las cosas de forma sintáctica, fonológica, si las escribimos de forma morfológicamente correctas. La idea en general con respecto a lo que son todo este aspecto de lo que es la pragmática va a conllevar que nosotros podamos identificar, por ejemplo, qué es lo que sucede durante el proceso de transmisión, durante el proceso de que la información se está transformando en la persona o está siendo producida en la persona. En este procesamiento, recordemos de que va más allá de que yo me enfoque en pronunciar correctamente las cosas. Aquí lo importante es que yo pueda determinar que lo que yo estoy tratando de decir sea comprendido a partir de el interlocutor. ¿Quién es el interlocutor? La persona en la cual me va a retroalimentar si está comprendiendo o no lo que yo le estoy diciendo. Ese es un aspecto importante. Y lo importante es de que
Si bien la pragmática trabaja con los aspectos lingüísticos como base, el otro 50% es lo que se transmite a través del lenguaje. Porque no es lo mismo decir es eh, cayó el tren a se cayó la persona, ¿sí? O qué bueno que se cayó. ¿Sí me explico? Aquí es en donde vamos a estar teniendo en cuenta que hay aspectos que a nivel de comunicación o a nivel de lenguaje, hay aspectos que no están estipulados o no están hasta este momento sistematizados en un estudio profundo de decir, ah, no, pues para poder establecer una correcta pragmática en el lenguaje tienes que hacer esto, 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 esto. Realmente no existe. Y esto es algo importante que tenemos que constituir, porque la mayoría de las veces cuando hablamos, eh, a veces nos olvidamos de ciertas reglas, pero por lo general siempre vamos a lo que son los aspectos básicos que tenemos que analizar y desarrollar en nuestro lenguaje en relación a lo que yo estoy tratando de transmitir al receptor. En este aspecto, lo importante con respecto a esto es que nosotros podamos determinar si la conversación tiene un buen ritmo, tanto de lo que es la escucha, comprensión y al momento de la reproducción de la respuesta o mensaje hacia el otro, yo voy a determinar en el lenguaje si realmente la persona está respondiendo de alguna otra forma al mismo nivel. Donde vemos que a veces hay el problema a nivel de lo que es el procesamiento pragmático discursivo. Cuando nos centramos demasiado en los elementos técnicos como lo que es lo fonético, lo semántico, incluso lo morfológico, pero nos olvidamos de que lo más importante en el lenguaje es la transmisión de un mensaje que tenga un sentido en relación a un aspecto temático particular. De ahí es en donde vamos a determinar que se debe de establecer una estructura secuencial y que debe de ser coherente. En este aspecto, cuando yo determino mi lenguaje debe de tener un aspecto de introducción, desarrollo y conclusión del mensaje. Eh, Me parece a veces interesante, por ejemplo, como cuando hay personas que pareciera que hablan muy bien, pronuncian muy bien las palabras, estructuran de forma correcta y técnica, fonológica y morfológicamente el lenguaje. Pero cuando los pones a escribir, a veces les tienes que preguntar, oye, ¿qué me quisiste dar a entender? ¿Qué quisiste decir con lo que escribiste? ¿Alguna vez les ha pasado de que de repente tengan muchos problemas y malentendidos por la forma en que las personas emiten una respuesta o desarrollan un mensaje? ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí o no? ¿A alguien le ha pasado esto, por ejemplo, en un inbox o en un WhatsApp? Sí, maestro. Bueno, ahí es en donde a veces a lo mejor tenemos problemas y es prácticamente debería de ser lo más fácil, pero en sí a veces nos ocupamos demasiado en que mi idea, así como la escribo, así yo la entendí. En un sentido de un procesamiento, escuchen bien, en un procesamiento en el cual yo tengo que establecer un aspecto procesamiento pragmático, discursivo,
Hay un dicho que se dice dentro de bueno, no es un dicho, sino una regla de oro para lo que es el manejo de la pragmática. En la mayoría de los casos, el mensaje más efectivo está basado en el que lo que dices menos, a veces dices más con lo que dices poco, que cuando te encargas de elaborar todo un discurso o un monólogo largo que hace que la persona pierda la perspectiva. ¿Qué significa? A veces en nivel de lenguaje lo poco es mucho y lo mucho se vuelve poco. ¿Eso qué significa? A veces con decir poco dices más que en pensar en elaborar toda una respuesta larga en donde no estás diciendo absolutamente nada. Y realmente la persona establece un proceso de confusión. Por eso es muy importante no solamente establecer que lo que yo estoy entendiendo o lo que yo estoy tratando de transmitir, solo yo lo entienda. Tengo que transformar y establecer ciertos aspectos pragmáticos de ciertos elementos que sean fácilmente entendibles para el interlocutor en relación a la idea que debo de establecer. En este sentido, por ejemplo, a veces acá lo importante es revisar la redacción de lo que yo escribo, pero también a nivel presencial, determinar exactamente que mis respuestas vayan en coherencia con lo que exactamente quiero transmitir. ¿Me puedes apoyar, María, con la siguiente? Ok. La siguiente donde aparecen es la primera parte del cuadro. Bien. Ok. Ustedes ven esta parte. Bien. Ahora les voy a explicar un aspecto interesante con respecto a cómo debería de ser el análisis pragmático discursivo. Más que nada, en primera instancia, lo que es el aspecto pragmático. Primero, a desarrollar. Bien, si me pueden prestar atención aquí en la pizarra, vamos a ver algunos elementos. Dentro de los elementos básicos que nos estaba mencionando nuestra compañera, tenemos en primera instancia lo que es el aspecto relativo a lo que es el paralenguaje. Bien, el aspecto del paralenguaje ¿cómo puedo yo analizar el aspecto paralingüístico o el aspecto del paralenguaje a nivel de un nivel de comprensión? Imaginemos que estamos trabajando en un proceso de traducción o estoy entrevistando a una persona que tiene otro idioma. A veces, muchas veces yo puedo tener ciertas fallas a nivel técnico, a nivel de morfología, de fonética, de semántica, de sintáctica, pero como a veces dos personas incluso pueden llegar a entenderse, aun cuando no manejen las mismas reglas semánticas, gramaticales y fonológicas. Aquí es en donde viene el secreto muchas veces de cómo algunas personas pueden entender ciertos contextos. A nivel de paralenguaje tenemos que determinar, por ejemplo, qué pasa con el tema de el volumen de voz. ¿Ok? Cuando hablamos con respecto al volumen, al volumen de voz, yo tengo que establecer, por ejemplo,
que cuando una persona está hablando en voz alta o tiene un tono de voz alto, tengo que determinar, es porque la persona al momento de realizar este proceso de volumen de voz, ¿qué es lo que está transmitiendo en este momento? Lo hace a nivel de tipo, a nivel indicativo, imperativo, explicativo, ¿ok? Indicativo, imperativo, explicativo, exclamativo, ¿sí? Cuando yo tengo que determinar estos aspectos que ustedes están viendo en la pizarra, no sé si los están observando, ¿sí o no? Sí, maestro, sí se ve. Ok, la idea importante de que a nivel de paralenguaje yo tengo que determinar, por ejemplo, yo puedo decir exactamente lo mismo, pero ¿dónde va a estar la diferencia? La diferencia va a constar en que la persona en relación al volumen que utilice es el tipo de mensaje o connotación de lenguaje que trata de comunicar. ¿Sí? Ahora, en este sentido, yo tengo que analizar, por ejemplo, si es en un aspecto indicativo, es como decir, allí está la pera. A diferencia de a nivel imperativo, allí está la pera. A nivel explicativo, aquí está una pera. Y a nivel exclamativo, ¡ay, aquí está la pera! ¿Ven la diferencia? Y estoy diciendo sintáctica, fonética y gramaticalmente o fonéticamente lo mismo. ¿Qué es lo que está cambiando? El mensaje que va en relación, y solo estoy hablando con relación a lo que es el volumen de voz. Y aquí es en donde yo ya puedo entender lo que es una base con respecto a lo que la persona trata de comunicar. Estos aspectos importantes es importante tener, por eso tener un oído muy fino al momento de establecer, por ejemplo, lo que es el procesamiento pragmático. Porque muchas veces, por ejemplo, a veces aquí es en donde nosotros fallamos. Hay personas, eh, hay personas que normalmente, por ejemplo, se olvidan de este aspecto al momento de hablar y no sabes si te están diciendo algo, si te están ordenando algo, si te están explicando algo o si están manifestando un aspecto de exclamación. Esto es el aspecto importante que nosotros a veces olvidamos es tomar en cuenta. A veces estamos tan concentrados en decir, en manifestar lo que decimos, pero no prestamos detalle a nivel pragmático si mi tono de voz, si mi volumen de voz está tratando de dar un aspecto diferente. A nivel indicativo, por ejemplo, el volumen de voz, por ejemplo, por lo general, establece un tono de voz normal. En este sentido,
en este. Aquí normalmente es normal. Normal, como normalmente hablamos. El imperativo es alto el volumen. El explicativo es alto medio. ¿Sí? Y el exclamativo es alto o y es igual, este es igual alto medio. Estos dos, el explicativo es alto medio, el exclamativo es alto medio, pero a diferencia del explicativo, del explicativo, el exclamativo tiene una connotación, es un alto medio a bajo. ¿Qué significa? Que normalmente al finalizar lo que trata de decir, por lo menos empieza alto, un alto medio y va y determina un volumen por lo general un poco bajo. O viceversa, empieza bajo y termina alto. El explicativo por lo general es alto medio porque la persona tiene como el mismo tipo de volumen de voz. El imperativo es alto de inicio a fin y el indicativo normalmente el tono de voz es normal. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Sí o no? ¿Cómo vamos hasta este momento, muchachos? ¿Sí está Bien, quedando maestro. claro? Bueno, ¿sí? ¿Qué pasó? Sí, maestro, sí, todo bien. Perfecto. Hasta aquí ya tenemos lo que es el volumen de voz. Recuerden, es para que nosotros podamos determinar el aspecto del paralenguaje, primero tuvimos nosotros como emisores, tenemos que tratar de hacernos conscientes y establecer un proceso de atención en la manera en que yo lo estoy diciendo. Por eso muchas veces es importante que la persona al momento de establecer una conversación tiene que escucharse, no solamente pensar en lo que quiere decir, sino que tiene que escucharse al mismo tiempo para poder definir cómo debe de modular su voz y si va en relación a la transmisión del mensaje del que está tratando de compartir con el interlocutor. Ese es el sentido importante con respecto a esto. Ahora, otro de los aspectos muy importantes que ayudan a nivel del paralenguaje es el aspecto conocido como lo que es la fluidez. ¿Qué entienden ustedes por fluidez? Bueno, casi no se pues con el traba. momento Ah, sí, Perla, ¿ibas a decir algo primero? A ver, Perla, ¿ibas a decir algo? Así que cuando habla una persona que habla fluido no se traba y tiene menos, duda menos al momento de hablar. Ok, efectivamente. ¿Cómo determinamos la fluidez? Que la persona tiene una pronunciación adecuada y normalmente, por ejemplo, no tiene dificultades al momento de manifestar el lenguaje que está tratando de compartir o el mensaje que trata de elaborar. Ahora, ¿sí? En este aspecto es que todo parece ser sencillo al momento de articular el lenguaje o el mensaje. El otro aspecto paralingüístico que nos ayuda a definir es el aspecto de la claridad. ¿Sí?
En el aspecto de la claridad creo que es muy sencillo. Sabemos que, por ejemplo, que la persona a nivel de claridad determinamos, por ejemplo, si establece el correcta pronunciación, las correctas inflexiones con respecto al mensaje que está transmitiendo. Que no haya confusión de fonemas, de letras, etcétera. Que no, por ejemplo, un aspecto muy importante que a veces determina el aspecto de la claridad es que se identifique al interlocutor la diferencia entre la pronunciación de cada una de las letras en el desarrollo del mensaje de cada palabra, de cada fonema, de cada morfema, de cada lexema, tiene que ser articulado de forma correcta al momento del aspecto de la claridad. Por ejemplo, una persona que tiene problemas de claridad puede arrastrar las palabras, puede fusionar letras, y eso de alguna otra forma lo que nos va a estar transmitiendo es una información, o la persona tiene dificultades al desarrollo del lenguaje, o hay aspectos importantes de acuerdo a ciertas palabras clave durante el proceso de respuesta o de discurso o de comunicación que a nivel psicológico le está generando ruido. Por ejemplo, es como imaginemos, por ejemplo, como si imaginen que ustedes tienen un novio y de pronto dices, oye, ¿quién es esta persona con la que estás abrazado que no soy yo? Es mi prima. Es una amiga. ¿Sí me explico? Y, y es como que no quiere, como que en ese momento aquí tiene un problema entre fluidez y claridad, como que arrastra las palabras. Y tú dices, ¿por qué será que no me está diciendo, por qué será que me lo dijo de esa forma? A lo mejor no quiere que yo me entere, no quiere tener dificultades, le genera molestia que le estén preguntando. Ahí lo interesante es, vamos a determinar estos aspectos y la conformación tanto de en qué volumen lo está diciendo, cómo es el trabajo de su fluidez, si es fluido, si es lento, si es rápido, la claridad, ¿sí? Y sobre todo lo vamos a determinar por el último punto, que es el aspecto del ritmo. En este aspecto, cuando hablamos de ritmo, recuerden que tenemos que determinar que al momento de desempeñar el proceso de articulación o al momento de comunicar algo, tenemos un tiempo para todo. Por ejemplo, que la persona respete comas, punto y coma, lo que son entre comillas, puntos suspensivos, que respete, por ejemplo, en su lenguaje, aun cuando no lo veamos, la persona debe de ser capaz a nivel mental, a nivel de desarrollo de su lenguaje, de establecer el inicio y la conclusión de una idea. En ese aspecto es como si tuviéramos nosotros, por ejemplo, de que terminó la idea, es como si se pusiera es este punto y aparte, ¿sí? O si hizo una pausa en el que va a aclarar algo con respecto al tema anterior, sabemos que es como si estuviera narrándolo en punto y seguido. Pero cuando la persona establece a nivel de la pronunciación, el volumen, la claridad y el ritmo una respuesta
en el cual cierra con una idea general y normalmente a nivel explicativo termina con un punto final, estableceremos que la persona hasta allí llegó su respuesta. Pero esto es lo interesante. Cuando las personas no son capaces de entender y comprender estos aspectos lingüísticos y gramaticales en su lenguaje, por eso después hay problemas, que hay ideas que parece que están como amalgamadas unas con otras, y es entonces cuando pierdes la comprensión pragmática de lo que te están diciendo, o tú intentas decir algo, pero la idea puede verse o cortada o puede verse fusionada con otra, y es cuando se dan los malos entendidos. En estos aspectos del paralenguaje, tenemos que trabajar también otros de los elementos, ¿sí? Esta es la cuestión del paralenguaje. Al mismo tiempo tenemos que evaluar, por ejemplo, los elementos que son extralingüísticos, ¿sí? Ya copiaron esto, ¿verdad? Sí, para que yo lo borre. Ok, bueno. Entonces, cuando nosotros imaginemos que ya está, recuerden, todo esto es de forma simultánea al momento de escuchar a una persona. Lo interesante de todo esto, por ejemplo, imaginemos que ya analizamos el aspecto del paralenguaje o la paralingüística. Ahora tengo que elaborar lo que no está en relación directa con el aspecto sintáctico de la pronunciación, pero recordemos que existen otros tipos de lenguaje que acompañan a lo que es el lenguaje oral o escrito. En este caso hay elementos que matizan, niegan o confirman elementos del mensaje de lo que observamos a nivel sintáctico, fonológico, a nivel de paralenguaje. Pero ¿qué pasa a nivel de estos elementos elementos extralingüísticos? Lo que es la extralingüística. La extralingüística, lo que es esta lingüística, establece dos aspectos importantes. Estos aspectos importantes, recordemos, es el aspecto, primero tenemos nosotros lo que es el aspecto de la kinésica o la kinesia. Ok. En el aspecto de la kinesia, ¿qué es lo que vamos a estar observando? Vamos a observar la persona qué hace durante el proceso de narración de su lenguaje. ¿Sí? ¿Qué hace? Por ejemplo, es algo muy interesante, por ejemplo, cuando las personas, por ejemplo, están hasta cierto punto incómodas con cierto tipo de temas, por lo general tienen, por ejemplo, a nivel kinésico lo que son posturas rígidas. Posturas rígidas o cerradas. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma a nivel kinésico la persona está manifestando de que lo que está escuchando o lo que se le está esperando que explique o transmita es algo que no le genera pues placer o le genera cierto disgusto o tensión o ansiedad. Por el otro lado, por ejemplo, también vemos a nivel kinésico, por ejemplo,
que las personas que normalmente, por ejemplo, si les preguntas algo y son francas, a nivel kinésico, pues la postura tiende a ser un poco más relajada y abierta. Cuando hablamos de estos aspectos del abierto, es por ejemplo literalmente lo que se están pensando. La persona se sienta cómoda, se sienta, tiene como este aspecto de la apertura. Lo interesante con respecto de la kinésica es, por ejemplo, cuando la persona tiende como a autoprotegerse o está molesta normalmente, se ve tensa, a nivel kinésico se ve rígida. La persona que normalmente se siente cómoda o se siente eh, pues en un ambiente que le genera pues confianza, normalmente hay apertura, no cierra las piernas, no se mantiene rígido, se ve relajado a nivel de cuerpo, se ve con mayor libertad, sus movimientos se ven hasta cierto punto armónicos con respecto a lo que está contando, ¿sí? Y el otro aspecto importante que tenemos que estar observando es el aspecto de la proxemia. A nivel proxémico, o lo que es la proxemia, ¿qué es lo que va a estar trabajando? A nivel de proxemia determinamos, por ejemplo, qué es lo que sucede con la persona al momento de determinar los signos de distanciamiento al momento de comunicar algo. Por ejemplo, la persona, por ejemplo, a nivel prosémico que tiene una actitud de rechazo, por lo general, tiende a manifestar, por ejemplo, la actitud del cuerpo en sentido de huida, en sentido de distancia. ¿Qué pasa con las personas que normalmente se sienten interesadas o se sienten atraídas? Por lo general, tienden a acercarse, tienden a establecer ese acercamiento, ¿sí? Por lo general, aquí lo interesante es qué pasa con estas personas que se alejan o se acercan a una persona al momento de narrar algo. Es como, por ejemplo, algo muy común. Por ejemplo, ¿quieren saber si le agradan a su mejor amiga? Vean a qué distancia les cuenta las cosas. ¿Quieren ver si está molesto alguien con ustedes? Vean si se aleja o se acerca a ustedes. Mientras más cerca se sienta la persona al momento de contar las cosas, es que de alguna otra forma establece un grado de afinidad o se siente cómoda para poder establecer ese acercamiento. Pero si la persona que te está contando algo establece una distancia relativamente larga, pero sin que se pierda la comunicación, es que la persona no se siente cómoda contigo o con la situación para tener esa conversación, ¿sí? Y muchas veces es algo muy común cuando le preguntas a alguien, oye, ¿me quieres? Y de pronto la persona dice, sí, claro, y ves como que se está alejando. O están sentados, oye, ¿me quieres? Ah, no, sí, por supuesto, sí, sí, te quiero. ¿Sí? Oh, sí, por supuesto, te quiero muchísimo. ¿Sí me explico? Aquí es en donde vemos a nivel pragmático de decir, no me guío solo por lo que dice la persona. ¿Qué pasa durante ese proceso? Ya vimos el paralenguaje, que son esos elementos de lo que nos dice como las personas entre líneas. Lo que sucede con el cuerpo, qué me está transmitiendo a nivel gestual, a nivel corporal, a nivel de distancia la persona, qué me estará transmitiendo. ¿Sí me explico o tienen dudas hasta este momento? ¿Cómo vamos? Antes de que se me termine el link.
Sí, maestro, todo bien. Ok, muy bien. Ok, entonces, bueno, hasta aquí llegamos con el aspecto de lo que es la pragmática, ¿sí? Recordemos que a nivel pragmático de la comunicación no verbal, vamos a ver lo que son estos elementos, que es el paralenguaje y los elementos extralingüísticos. En la comunicación verbal, que es prácticamente al análisis general del discurso, es en donde vamos a ver algunos elementos más puntuales. Recuerden, tanto los elementos de la comunicación no verbal como la comunicación verbal se tienen que evaluar simultáneamente, todo al mismo tiempo, para que puedas entender el contexto completo. Esto significa que tendrás que evaluar lo que son los elementos de la comunicación verbal del paralenguaje y lo que son los elementos extralingüísticos o de extralingüística, y aparte el discurso y aparte el proceso de lo que es la conversación. Todo al mismo tiempo para poder determinar si lo que la persona dice o manifiesta va en relación a un aspecto de coherencia. Bien, vamos a desconectarnos ahorita y eh, vamos a desconectar. A ver, creo que, a ver, la clase termina a las 2, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, bien. Ok, este, creo que vamos a dejar la clase hasta aquí, porque se me estaba olvidando de que ahorita yo tengo una clase a las 2, ahorita mismo. En la siguiente clase debemos de estar observando el análisis de lo que vamos a ver, que es el discurso y la conversación, ¿sí? Les voy a dejar un pequeño video, en la tarde se lo subo para que ustedes puedan analizar el aspecto del paralenguaje y los elementos extralingüísticos. Y la siguiente clase lo analizamos en conjunto con cuando trabajemos el aspecto del discurso y ya el aspecto de la conversación, ya lo juntemos. Sí que, pero ya les quedó claro lo que son los elementos de la pragmática, el paralenguaje y los elementos extralingüísticos. ¿Les quedó claro? ¿Sí o no? Ya me quedan pocos segundos. Sí, profe. Sí, maestro. Bueno, Maestro, para la próxima clase va a seguir explicando la proxemia. sí, sí, la proxemia, Gracias. sí. Sí, y ya vemos ya analizamos lo que es el video que les compartí y me dicen después su impresión de lo que les transmitió. Nos vemos y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, maestro, igualmente. Gracias, maestro, nos vemos. Adiós, profe, gracias.